Quizás muchos de nosotros, sobre todo quince pasamos de los 60, hemos sentido en algún momento la tristeza de pensar que nuestras piernas se debilitan o que ya no tendremos la fuerza suficiente para caminar libres como en la juventud. Los años avanzan en silencio y con ellos ligan los dolores en las rodillas y en los tobillos. Los pasos se vuelven lentos. Sentarse cuesta y levantarse per un rito on mayor. Más de una mañana, algunos se despiertan con las piernas entumidas, prefieren quedarse en la cama y surge al miedo de convertirse en una carga para la familia. Hay quienes incluso aceptan resignados que el dolor de huesos, la debilidad muscular y el temblor en las piernas son inevitables al envejecer. Sin embargo, como médico y como ser humano, entiendo muy bien y sentimiento y quiero traer un mensaje de esperanza. El cuerpo todavía tiene la capacidad de recuperarse y ser más fuerte de lo que imaginamos, siempre que lo cuidemos de la manera adecuada. Existen métodos simples y cercanos, propios de nuestra tierra, que pueden devolver firmeza y flexibilidad a las piernas sin necesidad de medicinas costosas ni tratamientos complicados. Quiero compartir una historia real que me conmovió profundamente. Se trata de Don Ramírez, mi vecino en Cartagena, un hombre mayor de más de 70 años. En su juventud caminaba largas distancias por la ciudad amurallada y nunca se cansaba, pero en los últimos años comenzó a quejarse de debilidad, apenas salía a la esquina y sentia fatiga. En las noches lo despertaban los calambres y el dolor no le permitía dormir. Hubo un tiempo en que pensó que no podría ir al mercado de Getsemani ni subir las escaleras de su casa colonial, dependiendo siempre de sus hijos para moverse. Verlo asimilanaba de preocupación y compasión. Pero lo sorprendente ligó cuando escuchó un consejo sencillo que transformó su vida. El consejo fue sencillo: cambiar pequeños hábitos en la alimentación diaria, agregar algunos alimentos típicos pero ricos en nutrientes para huesos y articulaciones, y combinarlo con movimientos suaves en casa, como estiramientos o un poco de baloncesto recreativo en el barrio. Después de 3 semanas, Don Ramírez me contó con una sonrisa que volvió a caminar con firmeza. Dormía profundamente, sentía menos dolores y, sobre todo, había perdido el miedo constante de salir a la calle solo. La historia de Don Ramírez, y de muchas otras personas en ciudades como Cartagena o Medellín, me inspira a decirles a todos los adultos mayores: no se rinden frente a las dificultades de la edad. Con unos pequeños ajustes en la dieta y con actividad física adecuada, es posible recuperar la fuerza en las piernas, la alegría y la independencia, sin depender tanto de medicamentos costosos. La buena salud siempre está más cerca de lo que pensamos. Cada día es una nueva oportunidad para sentirse más fuerte, más feliz y vivir con sentido junto a los seres queridos. Comer bien es la ley de oro para mantener las piernas firmes y los músculos activos. Muchos creen que basta con llenar el estómago, pero la realidad es que la elección de los alimentos, la forma de prepararlos y las cantidades marcan la diferencia en la salud de huesos y articulaciones. 3 alimentos muy presentes en nuestra cultura colombiana: el tamale, la yuca y las frutas tropicales como la papaya, si se consumen de manera equilibrada, pueden generar cambios sorprendentes en pocas semanas. Lo más importante es combinar esa alimentación sana con una rutina libre y constante. Bailar un poco de bambuco, caminar al aire libre o participar en la feria de las flores que tanto nos llena de vida. No se trata de comer más, sino de comer bien, para que el cuerpo aproveche cada nutriente, fortalezca que cada célula y mantenga las piernas ágiles y resistentes. Cuando uno entiende y practica estas costumbres, descubre que la salud mejora día a día y que el ánimo se eleva, haciendo que la vejez en Colombia sea mucho más plena y significativa. Con el paso de las semanas, cada paso de Don Ramírez se volvió más firme, más seguro, estando ya en la etapa dorada de su vida. Y es imposible no hablar de un fruto tan cercano para los colombianos: el banano. Basta pensar en nuestra tierra para que aparezca la imagen de los racimos colgados en los mercados de Santa Marta o en los patios solados de muchas casas en Cartagena. Su aroma dulce nos recuerda un hábito sencillo y saludable que, sin embargo, muchos mayores han dejado en el olvido en medio de las preocupaciones de la edad. He escuchado tantas veces abuelos y abuelas quejarse de que las piernas ya no responden igual, que subir unos escalones se siente como cargar un costal de café, o que en la noche el sueño se interrumpe por calambres que parecen no terminar nunca. Situaciones que parecen normales en la vejez, pero que en realidad terminan robándoles confianza, haciéndolos temerosos de salir a la calle y aceptar con resignación que envejecer es sinónimo de debilidad. Lo que más me preocupa es que muchos no se imaginan que la fuerza en las piernas puede recuperarse con cambios muy pequeños en el estilo de vida.
Uno de ellos, tan simple como valioso, es incluir banano en la alimentación diaria. Tristemente, para varios el banano quedó relegado a solo una merienda para los niños, olvidando que en esa fruta humilde se esconde un tesoro de minerales esenciales. Desde mi experiencia puedo afirmar con certeza que el banano es una llave de oro para devolver energía y elasticidad de los músculos, fortaleciendo las piernas de nuestros adultos mayores sin necesidad de recurrir a medicinas costosas. Y quizás algunos se preguntan, ¿por qué precisamente el banano? ¿Acaso no se necesitan alimentos exóticos o suplementos caros para mantenernos fuertes en la vejez? En realidad, lo maravilloso está en las sencillez del banano. Cada fruta madura guarda una riqueza natural de potasio y magnesio, minerales fundamentales para el buen funcionamiento de los músculos, especialmente en las piernas y los muslos. Cuando el cuerpo carece de potasio, aparecen señales muy claras: debilidad en brazos y piernas, calambres frecuentes, tensión en los tendones y movimientos cada vez menos ágiles. El magnesio, por su parte, ayuda a relajar el sistema nervioso, suaviza la rigidez muscular, disminuye la sensación de cansancio y favorece la circulación de la sangre hacia cada fibra del cuerpo. Por eso, comer uno o dos bananos maduros al día equivale a dar al organismo un suplemento natural. Fortalece los músculos, previene calambres nocturnos y estimula la buena circulación gesta en los dedos de los pies. Siempre recuerdo la historia de Don Ramírez, mi vecino en Cartagena, ya con más de 70 años. Un hombre fuerte de carácter, pero con pasos cada vez más lentos y cuidadosos. Me confesaba que a medianoche lo despertaban calambres dolorosos, y al amanecer se levantaba sin ánimo, diciendo quedarse en la cama. Aunque mantenía la costumbre de caminar suavemente por el patio y comía variado. La molestia no desapareció y poco a poco fui perdiendo la confianza. Una tarde le pregunté en confianza si todavía comía banano con regularidad. Me miró sorprendido y sonrió. Es tiempo que no, siempre pensé que era solo un pasabocas para los muchachos. Esa es también la creencia de muchos adultos mayores, dejar de lado los alimentos sencillos de la tierra y buscar soluciones costosas o lejanas. Entonces le compartí la experiencia de una señora de Medellín que había llegado a depender de sus hijos para levantarse de la cama. Tras seguir la recomendación de su médico, empezó a comer banano todas las mañanas, acompañado de un vaso de agua tibia y ejercicios de estiramiento suaves. Después de apenas 3 semanas, pudo volver a solo al mercado, ocuparse de la casa y, lo más importante, dormir sin calambres. Su vitalidad pareció renacer, como si hubiera rejuvenecido varias décadas. Don Ramírez, al escuchar mi consejo, decidió probar. Cada mañana empezó a comer un banano maduro, a veces acompañado con yogur natural o un poco de avena criolla. Para su sorpresa, después de poco más de un mes mi lomo emocionado, Dr. Ahora Dumo Medja siento las piernas livianas y camino con más fuerza. ¡Qué alegría tan grande! Detrás de esos cambios positivos, estaba la combinación perfecta de potasio y vitamina B6 presentes en el banano. Estos nutrientes fortalecen los músculos, relajan el sistema nervioso, mejoran el descanso nocturno y devuelven la tranquilidad emocional. He visto a muchos adultos mayores lograr avances notables en pocas semanas con solo mantener este hábito sencillo. Ya no se despiertan por dolores en las piernas, recuperan la seguridad al caminar y vuelven a sentirse dueños de su independencia. Algunos me preguntan, ¿why las personas con diabetes pueden comer banano? La respuesta es sí, siempre que se eligen variedades menos dulces, como el banano hartón o el guineo, y que se consumen en su punto justo de madurez, evitando las que están demasiado blandos. También recomiendo no comerlos con el estómago vacío, pues su ligera acidez puede incomodar algunos estómagos sensibles. Para hacer la merienda aún más nutritiva, se puede combinar el banano con avena. Yogur sin azúcar o espolvorear nueces como marañón o nuez del brasil. De esta manera se obtiene un refrigerio lleno de energía, fibra y saciedad, ideal para los adultos mayores que buscan controlar su peso sin sacrificar nutrientes. Quienes no están acostumbrados a desayunar con banano pueden comenzar con medio. Luego aumentar poco a poco o repartirlo en pequeñas porciones a lo largo del día. Al mirar la vida de nuestros mayores, queda claro que los verdaderos milagros no siempre vienen de lo costoso o lo lejano. A veces nacen de lo más sencillo, como un banano dorado en la mesa de la cocina, y una sonrisa sincera y la constancia de cada día. A veces lo más simple es suficiente para conservar la vitalidad y mantener las piernas firmes en el andar de la vida. Siempre me repito. Y le recuerdo a mi familia, que no debemos olvidar lo que nos ofrece nuestra tierra ni dejar de lado los regalos de la naturaleza. Un banano al día no es solo alimento,
es un gesto de cariño, una manera de cuidarse y de sembrar bienestar para los años venideros. Se que todavía hay muchos adultos mayores que sienten tristeza al notar que esas piernas ya no tienen la misma fuerza. Pero estoy convencido de que, si confiamos en los pequeños hábitos y somos constantes, con el tiempo veremos una recuperación real. La vejez no tiene por qué ser sinónimo de dependencia, sino una etapa de serenidad, autonomía y alegría en cada paso y en cada respiro. Por eso, cada mañana me gusta preguntar, ¿ya comiste tu banano hoy? Como un recordatorio cariñoso para uno mismo y para los seres más queridos. En la mente de muchos, el yogur no pasa de ser un postre refrescante, un vacío olvidado en la nevera que se toma al final de la cena. Pero pocos imaginan que detrás de esas sencillas se esconde un aliado poderoso para la salud en la tercera edad. Especialmente cuando las piernas se vuelven más lentas y las rodillas empiezan a crujir como si avanzaran que los años han pasado. Déjenme contaros algo que parece pequeño, pero puede transformar la calidad de vida después de los 60. Incorporar un vaso de yogur cada día. Recuerdo las visitas a Doña María Elena, una mujer de 72 años que vive sola en un barrio tradicional de Medellín. Aunque sus cabellos ya son platidos, siempre manchan una presencia impecable y un carácter fuerte, fruto de toda una vida de trabajo. Sin embargo, en los últimos meses se quejaba. Subir las escaleras le resultaba un suplicio, sus rodillas sonaban con cada movimiento y vivía con el temor constante de tropezar y caerse. Doña María Elena me confesaba que nunca había sido amiga del yogur, que le daba miedo refriarse el estómago, y además que a su edad todo el mundo le repite que lo dulce no convenía. Yo sonreí, le serví un vaso de agua tibia y saqué unos vasitos de yogur natural sin azúcar. La invité a probarlos después del almuerzo. Al principio estaba dudosa, pero tras unas cucharadas se sorprendió. Sentía una frescura ligera y agradable, y su estómago no reaccionaba mal como temía. Aproveché momento para contar los resultados de un estudio reconocido publicado en una revista internacional de nutrición, más de 4,000 adultos mayores fueron observados durante varios años. Y los que consumían yogur a diario mostraban una densidad ósea más alta y mayor, equilibrio que aquellos que no lo incluían en su dieta. Los usos son el cimiento de todo el cuerpo, y cuando esa base se debilita, cada movimiento se vuelve inseguro y pesado. El yogur, en cambio, es una fuente natural de calcio altamente absorbible, mucho más eficaz que muchos suplementos en pastillas. Además, contiene vitamina D, que actúa como un transportador clave para elevar el calcio directamente a los huesos y no dejarlo flotando en la sangre. Durante años, muchos adultos mayores en Cartagena o Santa Marta evitaban tomar leche o tabletas de calcio por miedo a sufrir estreñimiento o sobrecarga los riñones. Pero el yogur resuelve ese problema. El calcio viene acompañado de probióticos naturales que ayudan al intestino a asimilarlo sin molestias, preveniendo la pesadez y protegiendo órganos como el hígado y los riñones. Más aún, esas bacterias benéficas son como pequeños artesanos que reparan el sistema digestivo, reducen la inflamación, mejoran la digestión y permiten que los adultos mayores disfruten de sus comidas con más gusto y descansen mejor por la noche, algo que pocas vitaminas de farmacia pueden igualar. Doña María Elena escuchó atenta y me promptó que intentaría comer yogur todos los días. Un mes después, me llamó emocionada para contarme sus progresos. Ahora subo las escaleras sin dificultad. Mis rodillas ya casi no me duelen y en las noches duermo tranquila, sin esos despertares por el malestar en las piernas. Además, el estómago se siente en calma. Escuchar a Doña María Elena reír mientras me contaba esto me llenó de alegría. Ese es el tipo de felicidad verdadera que no proviene de tratamientos costosos, sino de un cambio pequeño pero constante, repetido cada día. El yogur. Además de fortalecer los huesos, tiene la capacidad de relajar el sistema nervioso, estabilizar la glucosa en la sangre, disminuir el estrés y facilitar un sueño profundo. Para quienes sufren de insomnio, un vasito de yogur natural antes de acostarse puede convertirse en un bálsamo. Alivia tensions, ayuda a que las piernas se recuperen y brinda una sensación de descanso reparador. Algunos lo describen como un cojín suave para los nervios, capaz de calmar las preocupaciones silenciosas de la edad. En realidad, es efecto se debe a la combinación de probióticos, vitaminas del grupo B y proteínas de fácil absorción, que estabilizan el sistema nervioso y contribuyen a mantener el cerebro activo y equilibrado. Muchos adultos mayores aún tienen dudas sobre cómo consumir el yogur de manera adecuada. Lo ideal es tomar un vasito de 100 a 150 gramos después de las comidas principales, entre 30 y 60 minutos más tarde.
Si quiere potenciar el aporte nutricional, si puede mezclar con medio banano maduro, un poco de avena o algunas nueces como marañón o almendras. El resultado es un alimento energético. Fácil de digerir y perfecto para quienes desean cuidar su salud sin sentas pesados. Eso sí, es mejor elegir yogur sin azúcar, sobre todo si que controla la glucosa, y evitar consumirlo con el estómago vacío o justo después de comidas muy calientes, para no afectar los probióticos. Siempre les recuerdo a mis pacientes y amigos en Cartagena que no subestimen estos detalles. Un vasito de yogur diario no solo refuerza los huesos y ayuda a prevenir la osteoporosis, sino que también protege el sistema digestivo, tricoma al espíritu y asegura un sueño reparador en la etapa de la vejez. Y es que en la vida de nuestros mayores, problemas tan comunes como la inflamación, la mala digestión o la sensación de pesadez pueden mejorar notablemente con este hábito sencillo. La mayoría de estos malestares comienzan a disminuir de manera notoria, permitiendo al cuerpo sentirse más ligero, con pasos firmes y un ánimo renovado para disfrutar cada jornada. A veces pienso que la verdadera felicidad en la vejez es así de simple. Poder comer con gusto, dormir profundamente. Caminar sin miedo a que no depender en todo momento de los hijos o los nietos. El yogur, aunque parece común, es con beneficios enormes. Es un regalo de la naturaleza, un puente invisible que fortalece los huesos, mantiene las articulaciones más ágiles y se convierte en un secreto sencillo para conservar la estabilidad de las piernas y la serenidad de la mente, incluso cuando los años avanzan. Cada vez que hablo de esas bondades, mi deseo es que más adultos mayores en ciudades como Medellín o Cartagena se animen a probar. Un pequeño cambio diario puede transformarse en un logro inmenso reflejado en cada paso más seguro y en cada sonrisa llena de vitalidad. La vida en la tercera edad, cuando aprendimos a valorar lo esencial, puede volverse un viaje pleno, cada día se convierte en una oportunidad con sentido. Y si tuviera que dejar un mensaje final, diría que nunca olvidemos los pequeños tesoros que nos ofrece la naturaleza. No hay que temer los hábitos saludables, aunque parezcan simples. La felicidad en la vejez no está lejos. Empieza con lo cotidiano, como un vasito de yogur después del almuerzo, o la seguridad al caminar sin dolor. Si el yogur es como el maestro que refuerza los cimientos de la casa, que es nuestro cuerpo, entonces el huevo criollo, tan presente en nuestras cocinas colombianas, puede compararse con esos ladrillos dorados que completan el techo, músculos fuertes y la energía necesaria para sostener cada movimiento. Quizás en el día a día no nos detenemos a pensar en el verdadero valor de un huevo. Está tan presente en el desayuno con arepa, en los tamales festivos o en la bandeja paisa, que olvidamos su poder silencioso para mantener el cuerpo firme y en equilibrio. En nuestra mesa colombiana, desde la mañana hasta la noche, siempre hay lugar para el huevo, a veces en su forma más simple, hervido y acompañado de una arepa, otras como ingrediente en un caldo casero, en un tamal o en un pastelito preparado el fin de semana. Sin embargo, para los adultos mayores, el huevo es mucho más que un alimento cotidiano, es una leve de oro para la salud de las piernas que muchos no valoran como deberían. Recuerdo muy bien a Don Hernán, un carpintero de Cartagena que vivía cerca de mi casa. Pasados ya los 60, siempre fue reconocido por su destreza y fortaleza. Durante su juventud se la pasaba cargando madera pesada, subiendo y bajando escaleras con agilidad, con unas piernas firmes que parecían nunca cansarse. Pero en los últimos años lo veía más sedentario, sentado largas horas, saliendo poco y caminando con lentitud. Una tarde me confesó con un suspiro: Doctor, de repente siento que las piernas me fallan, como si se me derrumbaran. Las rodillas ya no me sostienen y para subir escaleras debo agarrarme fuerte del pasamanos. Siento que perdí toda la fuerza de mis años de juventud. Lo que Don Hernán describía era un signo claro de la sarcopenia, esa pérdida silenciosa de masa muscular que llega con la edad y roba la energía de los movimientos. La consecuencia, más quedas, menos equilibrio y una creciente inseguridad en cada paso. Muchos creen que esto es inevitable, una ley natural del envejecimiento. Pero lo cierto es que se puede frenar, e incluso revertir, con una buena alimentación y cuidados adecuados. Y aquí aparece una sorpresa. Un simple huevo al día puede convertirse en un verdadero medicamento natural que apoya tanto los huesos como los músculos, devolviendo firmeza y vitalidad a las piernas. ¿Por qué el huevo? Porque es uno de los pocos alimentos que ofrece una proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para nutrir y reparar los músculos. Y es justo en la vejez cuando el organismo pierde eficiencia para sintetizar proteínas.
si la dieta es pobre o si salta el desayuno, la pérdida muscular se acelera. La proteína del huevo tiene una ventaja especial. Si digiere fácilmente, no produce pesadez ni genera malestar estomacal en los adultos mayores. Además, el huevo es una fuente rica en vitamina D, que actúa como un guía para que el calcio llegue directamente a los huesos, reforzándolos y ayudando a prevenir la osteoporosis y las fracturas tan comunes en la vejez. También aporta una buena cantidad de vitamina B12 y antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, que protegen el cerebro, mantienen la memoria activa y mejoran la coordinación entre brazos y piernas. Y es que para una persona mayor, un poco más de firmeza en sus pasos y mayor claridad mental pueden marcar la diferencia entre una vejez autónoma y confiada. Y otra línea de temores y dependencia. Por eso suelo aconsejar a mis amigos de la edad de Don Hernán que no temen comer huevo, siempre que sea de la manera adecuada y con moderación. Muchos tienen miedo de que aumente el colesterol o la grasa en la sangre, y es cierto que en exceso, sobre todo de frituras o preparations con mucho aceite, puede ser dañino. Pero si se consume de forma sencilla, un huevo hervido, al vapor o en una tortilla ligera, no solo no es daño, sino que es un verdadero aliado para la salud. Incluso en quienes ya tienen problemas de triglicéridos o colesterol alto, se puede aprovechar la clara, que contiene casi toda la proteína sin nada de colesterol, garantizando nutrición sin sobrecargar el corazón ni el hígado. Recuerdo que, tras escuchar mis recomendaciones, Don Hernán decidió hacer un cambio. Desde entonces, cada mañana desayuna con un huevo hervido acompañado de un yogur natural sin azúcar y medio banano maduro. Otras veces lo mezcla con verduras al vapor o lo incorpora a un caldo caliente para hacerlo más fácil de digerir. Menos de un mes después, me contó con entusiasmo que ahora podía caminar en el parque de Cartagena sin detenerse cada pocos metros. Sus piernas estaban más fuertes, su energía había regresado y, sobre todo, su confianza en sí mismo renace con cada paso. Su mejoría fue evidente. Subía las escaleras con más seguridad y no sentía temblar en las rodillas. Ver un adulto mayor recuperar la confianza y volver a disfrutar de una vida activa y saludable es, sin duda, la mayor motivación para seguir compartiendo estos conocimientos con la comunidad. Lo maravilloso del huevo es su versatilidad y sencillez. No hace falta gastar mucho ni preparar recetas complicadas. Con solo hervirlo o cocinarlo al vapor ya se obtiene un alimento nutritivo, ligero y perfecto para el desayuno, la comida ligera de la tarde o incluso una cena suave. Un huevo hervido conserva todos sus nutrientes, se digiere fácilmente y no causa pesadez. Quienes prefieren variar pueden preparar una tortilla suave con verduras. Huevo al vapor o añadirlo desmenuzado en una sopa caliente, ideal para quienes tienen dificultad al masticar. El desayuno ideal para un adulto mayor en Cartagena o en cualquier rincón de Colombia puede ser tan simple como un huevo hervido, un yogur natural sin azúcar y medio banano maduro. Esa combinación es poderosa. Proteína, calcio, vitaminas, minerales, fibra y probióticos. Todo en un solo plato, fácil de digerir y con la energía necesaria para empezar el día con vitalidad. Incluso quienes padecen de hipertensión o diabetes pueden beneficiarse consumiendo solo la clara del huevo, que aporta proteína de alta calidad sin colesterol, acompañada de vegetales frescos o un poco de avena para facilitar la digestión. El huevo, tan cotidiano en nuestra cocina colombiana, ya sea en la arepa del desayuno, en el tamal festivo o en la bandeja paisa, encierra una misión silenciosa y valiosa, reforzar la base del cuerpo, proteger los huesos, mantener los músculos fuertes y la mente despejada en los años dorados. La felicidad en la vejez no está en lo lejano ni en lo costoso. Está en un desayuno balanceado, en un huevo dorado sobre la mesa, en la actitud positiva y en la constancia de mantener hábitos sencillos y saludables. Mi deseo es que, a partir de hoy, cada adulto mayor vea en el huevo un compañero fiel, un aliado en el camino de cuidar sus piernas y su bienestar. Porque a veces basta con un cambio pequeño al día, un simple huevo, para que la vida recupere fuerza y significado. Con un huevo hervido, un poco de disciplina y constancia, se puede abrir un capítulo nuevo en la vida adulta. Una vejez activa, fuerte, alegre y llena de libertad. Después de tantos años como médico, escuchando historias de familias en Cartagena y en otros rincones del país, he aprendido que la salud no depende únicamente de medicamentos o de alimentos nutritivos. Es el resultado de una suma equilibrada entre nutrición adecuada y movimiento diario. En especial en la tercera edad, cuando las piernas ya no responden con la rapidez de antes. Muchos sienten temor de ejercitarse, miedo a crecer, a sentir dolor o simplemente prefieren quedarse quietos en la comodidad de la casa.
pero es en actividad es, en realidad, la que debilitamos los músculos, endurece las articulaciones y acelera la pérdida de fuerza. Es como tener todos los materiales para construir una casa y dejarlos abandonados, hasta que el tiempo los desgasta. Por eso, además de recomendar alimentos tan valiosos como el banano, el yogur y el huevo criollo, siempre recuerdo a mis pacientes y amigos mayores que deben moverse todos los días, aunque son gestos pequeños dentro de su propio hogar. No si necesita gimnasio, máquinas costosas ni entrenador personal, basta con una silla firme, un rincón libre en la sala y un poco de determinación para mantener las piernas fuertes y flexibles durante muchos años. En las mañanas solo reunión con algunos vecinos en el barrio. Desde la terraza observo cómo empiezan el día. Unos practican movimientos suaves de estiramiento. Otros caminan despacio por el patio, y algunos simplemente levantan los brazos y respiran profundo frente al sol que despierta en el Caribe. Esos gestos sencillos, casi invisibles, son en realidad medicinas silenciosas. Hacen que las articulaciones se mantengan ágiles, que la sangre circule mejor y que los músculos no pierdan tonicidad. Siempre les repito a todos, especialmente quince acercan a la feria de las flores con más años, en el cupo pero con el mismo deseo de disfrutar, que cada movimiento cuenta y que el cupo agrades que el cuer esfuerzo, por pequeño que parezca. Para los adultos mayores, dedicar entre 10 y 15 minutos diarios puede marcar una diferencia enorme. Con solo 5 movimientos sencillos, practicados con constancia, las piernas recuperan fuerza, estabilidad y confianza como en los tiempos de juventud. El primer ejercicio que siempre recomiendo es el de sentarse y levantarse. Es básico, pero es uno de los más efectivos para fortalecer los músculos de los muslos, las rodillas y mejorar el equilibrio. La técnica es simple. Sientes en el borde de una silla firme, con la espalda recta y los pies apoyados al ancho de los hombros. Respira con calma, haga fuerza con las piernas y pongas de pie sin usar las manos como apoyo. Mantenga la postura unos segundos y luego regrese lentamente a la posición inicial. Realizando de 10 a 15 repeticiones al día, sin prisa pero con constancia, notará cómo los muslos se endurecen. Las rodillas se vuelven más flexibles y cada paso gana firmeza. El segundo movimiento es el de elevar y bajar los talones. Un pequeño secreto que resulta muy útil para quienes suelen sentir calambres en las pantorrillas, adormecimiento en los pies al estar de pie mucho tiempo o calambres nocturnos. La forma correcta es pares derecho, sosteniéndose ligeramente en el respaldo de una silla o en una pared para mantener el equilibrio. Luego, sobre los talones lo más alto posible, aguante unos segundos y baje lentamente. Repita 15 veces al día. Al principio puede sentir cierta tensión en las pantorrillas, pero en apenas una semana notará mayor firmeza muscular, mejor circulación y una disminución de los calambres durante la noche. El tercer ejercicio es el de flexión de rodilla en el sitio. Aunque sencillo, tiene un impacto muy positivo en la movilidad de la articulación, evitando rigidez tras estar sentado mucho tiempo. Para hacerlo, perse erguido, apoya una mano en la pared o en una silla y doble una pierna hacia atrás, intentando acercar el talón al glúteo tanto como pueda. Mantenga unos segundos y baje lentamente. Estos movimientos, practicados en casas de barrios de Cartagena o en los parques de Medellín, no requieren equipos costosos ni entrenadores personales. Solo necesitan voluntad, disciplina y el deseo de cuidar el cuerpo como el tesoro que es. Mantenga la pierna flexionada entre 3 y 5 segundos y luego bájela con calma. Cambie de lado y repita entre 8 y 10 veces por pierna. Este movimiento ayuda a suavizar la rigidez en las rodillas, disminuye la molestia y permite realizar actividades tan comunes como sentarse, levantarse o subir escaleras sin el temor al dolor de antes. El cuarto ejercicio es la elevación lateral de pierna. Pocas personas saben que la debilidad en los músculos de la cadera es una de las principales causas de desequilibrio en la marcha y caídas en los adultos mayores. La práctica es sencilla, perse erguido. Apoya suavemente una mano en el respaldo de una silla y eleve una pierna hacia un costado. No es necesario levantarla demasiado, basta con sentir el trabajo en la cadera. Mantenga la posición unos segundos y regrese lentamente. Repita de 8 a 10 veces con cada pierna, cuidando que la espalda permanezca recta y evitando inclinarse. Con este ejercicio, la postura se estabiliza. Si fortaleces la cadera y se reduce considerablemente el riesgo de tropiezos inesperados. El último movimiento es el de caminar en el sitio. No hace falta salir al parque ni recorrer la calle. Basta con pares en medio de la sala, levantar alternadamente las piernas como si estuviera marchando,
y acompañar con los brazos para dar el ritmo al cuerpo. Incluso puede aplaudir suavemente sobre los muslos o mover los brazos como si caminara por la avenida del Río en Barranquilla. Este ejercicio estimula la circulación, mejora la respiración y genera una sensación de energía renovada, claridad mental y ánimo juvenil. Lo más importante que siempre recalco es que, aunque parezcan movimientos pequeños y la práctica dura pocos minutos, la constancia diaria es la diferencia. En pocas semanas, las piernas se sienten menos pesadas, las articulaciones más flexibles y cada paso más seguro y autónomo. He escuchado a muchos abuelos y abuelas en Medellín cantar que, después de un mes de práctica, no solo mejoró su movilidad, sino que también conciliaban mejor el sueño y recuperaban el optimismo. La vejez entonces dejó de ser una etapa de resignación para convertirse en una época de orgullo, de bienestar y de vida plena. Y sabe algo, cuando las piernas están fuertes, ya no existe este tema de salir a la calle, de subir unas escaleras o de depender de los hijos y nietos para cada detalle del día a día. Ese es el mayor valor de estos movimientos que parecen tan simples, devolver al adulto mayor su libertad, su autonomía y la alegría de disfrutar cada jornada. Con tan solo dedicar unos minutos en la mañana a moverse y estirarse, y en la tarde a relajar el cuerpo. Acompañado de una alimentación equilibrada, con productos tan nuestros como el tamal, el banano o el yogur natural, la vejez se transforma. Deja de ser un tiempo de espera y fragilidad, y se convierte en un viaje activo, lleno de vitalidad, confianza y esperanza. Estoy convencido de que, si comienza hoy mismo, las piernas renacerán poco a poco y lo acompañarán a recorrer los caminos más hermosos de la vida, y así pasando por el centro histórico de Cartagena o disfrutando de la brisa en Santa Marta. Me llena de alegría poder acompañar a cada uno de ustedes en este proceso de cuidado. Y en esta ocasión quiero profundizar en un aspecto que muchas veces se subestima: los malos hábitos que debilitan las piernas más rápido de lo que pensamos. Así como una buena alimentación y el ejercicio constante fortalecen el cuerpo, existen costumbres diarias, aparentemente inofensivas, que van desgastando la fuerza, la movilidad y hasta la independencia de nuestros adultos mayores. Basado en lo que he observado en mis pacientes y en cientos de testimonios que me han compartido, deseo hablar con franqueza para que cada uno pueda mirarse a sí mismo y decidir cambiar a tiempo. El primer enemigo silencioso es el hábito de pasar demasiado tiempo sentado o acostado. Tras la jubilación, muchos creen que descansar sin límites es lo ideal, ver televisión por horas, quedarse en la mecedora o dar solo unos pocos pasos dentro de la casa. Pero esa inactividad prolongada es la que más rápido consume la fuerza de los músculos y endurece las articulaciones. Sin embargo, el camino de quietud es justamente el más corto hacia la pérdida de movilidad. Las articulaciones se endurecen, los músculos se van adelgazando y la circulación se vuelve deficiente. Recuerdo muy bien a Don Hernán, un antiguo profesor de secundaria en Cartagena, que después de jubilarse pasaba casi todo el día acostado leyendo el periódico y viendo noticieros. Al principio parecía inofensivo, pero con el tiempo empezó a notar que sus piernas se debilitaban, caminaba arrastrando los pies y hasta se agitaba con solo dar unos pasos en el patio. Cuando ligo a consulta, le expliqué con paciencia que, si no se mueve cada día, las fibras musculares se atrofian, las rodillas se ponen rígidas y la sangre no circula bien, aumentando incluso el riesgo de trombos o de un accidente cerebrovascular. Solo con modificar el hábito, levantarse cada hora, caminar unos minutos y hacer ejercicios suaves, su salud cambió notablemente, recuperó fuerza, su mente se aclaró y sus pasos se volvieron más firmes. Otro error muy común es no tomar suficiente agua. Muchas personas mayores en Colombia evitan hidratarse por miedo a levantarse varias veces en la noche para ir al baño. Pero lo que pocos saben es que la deshidratación reseca las articulaciones, disminuye el líquido sinovial y provoca dolor al moverse. El agua es el vehículo que lleva nutrientes hasta las células, los huesos y los músculos. He visto casos en los que, al aumentar la ingesta 5 o 2 litros diarios repartidos en pequeñas tomas, la mayoría era sorprendente. Piel más fresca, menos hinchazón en las piernas, articulaciones menos dolorosas e incluso un estado de ánimo más positivo y ligero. Un tercer hábito riesgoso es usar sandalias gastadas o zapatos inadecuados. Muchas caídas en adultos mayores ocurren por caminar con chancletas resbaladizas, suelas lisas o calzado demasiado ancho o apretado. Todavía recuerdo a Doña María Elena, vecina del barrio en Medellín,
que por salir rápido al patio con sus sandalias viejas terminó resbalando en el piso humido. La queda le dio una fractura dolorosa que pudo evitarse con algo tan sencillo como usar un par de zapatos firmes, con su antideslizante y soporte adecuado. Recuerdo muy bien a doña Rosa Elena, una abuela de Santa Marta, que por usar unas sandalias de corcho viejas y sin agar terminó cayendo fuertemente y fracturando la cadera. Pasó varias semanas hospitalizada y, después del accidente, perdió la seguridad de salir a la calle. Incluso dentro de su propia casa caminaba con temor. Por eso siempre aconsejo revisar con frecuencia el calzado y no dudar en reemplazarlo cuando sea necesario. Es preferible invertir en unos zapatos cómodos, que se ajustan bien al pie, con suelas antideslizantes y firmes, que lamenta una queda con consecuencias graves. Los zapatos son, en verdad, un escudo silencioso que protege la independencia de cada paso. Otro hábito muy común es el de tronarse las articulaciones. Dobla las rodillas, los tobillos o los dedos de las manos para escuchar el crujido, creyendo que así se relajan los huesos. Lo que pocos saben es que estas maniobras, repetidas constantemente, pueden causar microlesions en el cartílago y acelerar el desgaste de las articulaciones, aumentando el riesgo de artrosis y dolor crónico. Si sin rigidez, es mucho más seguro masajar suavemente la zona, mover las articulaciones con calma y permitir que el líquido sinovial circule de manera natural, lubricando los huesos sin dañar su estructura. Y hay un error aún más peligroso, el abuso de analgésicos. Muchos adultos mayores apenas sienten dolor. Acuden a la farmacia y compran medicamentos sin indicación médica. Estos fármacos solo enmascaran el síntoma, apagan la señal de alarma del cuerpo, pero la enfermedad de base continúa avanzando. Peor aún, su uso prolongado afecta el hígado, los riñones y el estómago, y en algunos casos he visto pacientes que terminan con insuficiencia hepática o renal por automedicarse durante años. La lección es clara. La salud de las articulaciones no se cuida con atajos ni con soluciones momentáneas, sino con hábitos diarios, conciencia y respeto por el propio cuerpo. Aprendemos a escuchar al cuerpo, a buscar la raíz del dolor, a reforzar la alimentación, a movernos con ejercicios adecuados y a usar medicamentos solo cuando sea realmente necesario y bajo supervisión médica. Existen además pequeños hábitos que parecen inofensivos pero que terminan afectando mucho la salud de nuestras piernas. Algunos adultos mayores en Cartagena me han contado que, al sentir un leve dolor, dejan de caminar o de hacer actividad física, pensando que así se protegerán. Sin embargo, la inactividad prolongada solo endurece las articulaciones y debilita los músculos. Otros prefieren quedarse en la cama esta tarde, lo que provoca que la circulación sea más lenta y los músculos se vuelven perezosos. También es común encontrar cosas con obstáculos en los pasillos, como cables atravesados o muebles mal ubicados, lo que aumenta el riesgo de tropezones. Sobre todo en la noche. Son detalles pequeños, pero acumulados día tras día se convierten en barreras silenciosas que reducen la independencia, aumentan el miedo a crecer y disminuyen la calidad de vida. Siempre les digo a mis pacientes que a veces se piensa a cruzar un puente colgante en Santa Marta. Si uno se detiene demasiado o duda, el puente se mueve más y el peligro aumenta. Pero si avanza con confianza, paso a paso, llegará al otro lado con seguridad y tranquilidad. El cuidado de las piernas funciona de la misma manera. Hay que ser constantes, disciplinados y atentos. Como romper el círculo de malos hábitos. 1. Moverse cada 30 a 60 minutos. Ponerse de pie, caminar unos pasos, estirarse o incluso marchar en el mismo lugar. 2. Hidratarse de forma regular. Mantener una botella de agua cerca para recordar beber lo suficiente durante el día y evitar la deshidratación. 3. Elegir bien el calzado. Usar zapatos firmes con buena suela y reemplazar aquellos que están gastados o flojos. 4. Evitar la automedicación. No recurrir a analgésicos sin orientación médica, sino identificar la verdadera causa del dolor. 5. Mantener la casa segura. Despejar los pasillos, asegurar buena iluminación y eliminar cualquier objeto que pueda causar quedas. 6. Cultivar una actitud positiva, no temer al cambio. Ser flexibles y darse la oportunidad de empezar de nuevo cada día. Con estos pasos sencillos, la vejez en Colombia no tiene por qué ser sinónimo de limitaciones, sino de libertad, alegría y esperanza. Estoy convencido de que, con paciencia y disciplina, cada persona puede transformar sus hábitos cotidianos y así mantener sus piernas firmes y líneas de vida. No se trata de resignarse a la dependencia, sino de vivir la vejez como un tiempo activo, de experiencias nuevas y alegría compartida con hijos y nietos.
Tudo comienza al reconocer y corregir esas pequeñas costumbres que parecen inofensivas, pero que a largo plazo marcan la diferencia entre una vejez frágil y una vejez autónoma, segura y esperanzadora. Ahora bien, hay una práctica muy común en muchos hogares de Colombia. Pensar que la nevera es un espacio totalmente seguro para conservar cualquier tipo de alimento. Durante años nos hemos acostumbrado a guardar todo lo que sobra del almuerzo, desde el tamale santafereño hasta la arepa o el pescado frito de la costa, creyendo que el frío lo mantiene todo intacto. Esta costumbre se ha transmitido de generación en generación, sobre todo en ciudades cálidas como Cartagena o Barranquilla, donde los alimentos se dañan rápidamente por el clima. Pero detrás de esa puerta fría hay de esos compartimentos que parecen tan limpios, se esconden riscos que pocos imaginan. No todos los alimentos reaccionan bien a las bajas temperaturas. Ciertos vegetales, frutas y condimentos, al ser refrigerados, pueden alterar su composición, generar toxinas o favorecer el crecimiento de hongos invisibles. Estas sustancias, acumuladas con el tiempo, afectan la digestión, debilitan el hígado y los riñones, e incluso aumentan el riesgo de enfermedades graves como el cáncer. Los más vulnerables a estos efectos son precisamente los adultos mayores y los niños, y que esas defensas son más débiles y su capacidad de eliminar toxinas es limitada. Por eso, no basta con mirar todo en la nevera y olvidarse. Es necesario saber que se puede conservar y que alimentos es mejor mantener a temperatura ambiente, consumir frescos o preparar al momento. Muchos todavía no son conscientes de que pequeños hábitos, al guardar los alimentos pueden convertirse en riesgos silenciosos para la salud. Algo tan común como mirar en la nevera los tomates, las papas crudas, el banano maduro, la milo incluso las cebollas y ajos sin pelar puede terminar siendo un error que con el tiempo pasa factura al cuerpo. Quizás hoy no notimos nada. Pero después de meses o años de hacerlo, esas prácticas de conservación equivocadas pueden generar toxinas que se acumulan en el hígado y en los riñones, provocar problemas digestivos, gases constantes o, peor aún, favorecer la aparición de enfermedades crónicas. Los adultos mayores y los niños en particular son los más vulnerables. En los abuelos, las defensas ya no responden igual. La función renal y hepática se vuelve más débil y el organismo pierde capacidad para eliminar sustancias dañinas. En los niños, el sistema digestivo y inmunológico todavía está en desarrollo, de modo que una mínima cantidad de bacterias o toxinas provenientes de alimentos mal almacenados puede causar diarreas, cólicos e incluso intoxicaciones graves. En Cartagena atendí varios casos de personas mayores que ingresaron a la clínica con diarreas persistentes, inflamación hepática e incluso diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas. Lo sorprendente era descubrir que gran parte del problema no venía de alimentos extraños, sino de productos de la cocina de todos los días que habían sido guardados de forma incorrecta en la nevera. Por eso, ha llegado el momento de revisar nuestros hábitos en la cocina. No debemos asumir que refrigerar equivale siempre a seguridad. Hay alimentos que se deben ir a bajas temperaturas, pero otros, como el café en grano, las arepas de maíz recién hechas o los plátanos verdes, conservan mucho mejor sus propiedades fuera del frío. Identificar que se y que no se debe refrigerar es clave para prevenir la formación de mojos y toxinas, y así proteger la salud de toda la familia, desde los abuelos hasta los más pequeños. Al final, un cambio de conciencia tan sencillo puede garantizar comidas más seguras, digestions más ligeras y una vida con menos preocupaciones. El caso del tomate maduro, un enemigo silencioso en la nevera. En las cocinas colombianas, el tomate maduro es tan común como la arepa en el desayuno. Lo usamos en guisos, sopas, ensaladas y hasta en jugos refrescantes. Sin embargo, pocos saben que guardarlo en la nevera puede ser un error que afecta no solo su sabor, sino también la salud, especialmente en los adultos mayores. El tomate tiene una pulpa delicada y un alto contenido de agua. Cuando se expone al frío intenso del refrigerador, sus células se rompen, la textura se vuelve aguada y pierde el toque fresco que lo caracteriza. Peor aún, la humedad fría favorece el crecimiento de bacterias anaerobias, que deterioran el fruto rápidamente y generan sustancias que pueden provocar malestar digestivo, inflamación abdominal e incluso sobrecargar el hígado con el paso del tiempo. Recuerdo claramente el caso de Don Hernando, un vecino de Cartagena de 70 años, que durante meses sufría de gases y dolor abdominal sin explicación. Había consultado varios médicos, pero las pruebas no mostraban nada grave. Al conversar sobre sus hábitos alimenticios, descubrimos que siempre consumía tomates guardados en la nevera para que no se dañaran. Bastó con cambiar esa costumbre,
Dijar las tomates maduros en un lugar fresco y ventilado de la cocina y consumirlos en 1 o 2 días, en pocas semanas. Las molestias mejoran notablemente. Además, cuando el tomate maduro sufre un choque de frío, antioxidantes naturales como el licopeno se degradan y pierden su efecto protector. En algunos casos, incluso se generan compuestos oxidativos que, en vez de proteger, pueden afectar las células del hígado y el sistema nervioso. Esto resulta aún más riesgoso para los mayores, cuyo organismo ya no elimina toxinas con la misma eficiencia. La recomendación es sencilla: no guardes los tomates maduros en la nevera. Déjalos en un lugar aerado, preferiblemente fuera de la luz directa del sol, y consumilos pronto. Así preservas su sabor auténtico, su valor nutricional y proteges la salud de quienes más lo necesitan en casa, los abuelos y los niños. Segundo alimento, la papa cruda, una bomba de tiempo para el hígado y el sistema nervioso si se guarda mal. En Colombia, la papa está presente en casi todas las mesas. Desde la papa criolla en un ajiaco santafereño, hasta la papa sabanera en un sudado o la papa pastusa en las sopas de cada día. Es tan común que muchas familias compran sacos enteros y, para conservarlos mejor, los meten directamente a la nevera. Lo que pocos saben es que este hábito puede ser uno de los errores más peligrosos en la cocina. Cuando la papa cruda se expone a temperaturas bajas, por debajo de los 8 degrees C, su humedad se transforma en azúcares reductores. El problema aparece cuando se fríe. Si hornea o se sofre a altas temperaturas, esos azúcares reaccionan con los aminoácidos naturales y generan acrylamida, un compuesto químico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como potencialmente cancerígeno y dañino para el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Recuerdo a Don Julián, un señor de 72 años en Medellín, que todos los días se servía un plato de papas fritas hechas con papas que llevaba semanas guardando en la nevera. Con el tiempo comenzó a sentirse cansado, con meros y exámenes que mostraban alteraciones en su hígado. Solo después de retirar las papas refrigeradas de su dieta, empezó a recuperar vitalidad. Lo más preocupante es que este tipo de daño no tiene color. Al no saber, avanza en silencio acumulando efectos en un cuerpo que con la edad ya tiene menor capacidad para eliminar toxinas. La solución es simple pero esencial: nunca guardes papas crudas en la nevera. Lo ideal es mantenerlas en un lugar fresco, oscuro y ventilado, como una canasta en la despensa, lejos de la luz directa. Así no solo conservan su sabor auténtico, sino que también evitas riesgos invisibles para la salud de toda la familia, en especial los abuelos y los niños. Tercer alimento, la cebolla y el ajo sin pelar, un caldo de cultivo invisible para el hígado. En muchas cocinas colombianas, desde Cartagena hasta Bogotá, no falta la cebolla cabezona, la cebolla larga y el ajo como base de los guisos, los frijoles, el sudado o el jugo que acompaña la arepa. Son ingredientes secos, resistentes, que se pueden guardar en cualquier parte, incluso en la nevera. Sin embargo, solo es un error que puede salir muy caro. Cuando la cebolla o el ajo sin pelar se guardan en un ambiente frío, húmedo y cerrado como el de la nevera, la cáscara empieza a absorber humedad. Si además quedan restos de tierra o la piel se ve rugosa, el riesgo es mayor. Rápidamente aparece moho. El más peligroso es el aspergillus flavus, responsable de producir aflatoxina, una de las toxinas más dañinas para el hígado. Esta sustancia es tan resistente que ni siquiera el calor de la ola la destruye. Con el tiempo puede acumularse en el organismo y aumentar el riesgo de cirrosis o cáncer hepático, especialmente en adultos mayores cuyo sistema inmune y funciones de detoxificación son más débiles. Recuerdo a Doña Carmen, una señora de 68 años en Santa Marta, que solía guardar la cebolla cabezona y el ajo en la nevera para que duraran más. Al cabo de una semana ya tenían manchas verdes y un olor extraño. Sin saberlo, las usaba en la sopa y el arroz todos los días. No fue hasta que empezó a sentir cansancio constante y problemas digestivos que los médicos relacionaron sus síntomas con la exposición prolongada a toxinas de alimentos mal conservados. La solución es muy sencilla: nunca guardes la cebolla ni el ajo sin pelar en la nevera. Lo ideal es conservarlos en un lugar fresco, seco y ventilado, dentro de una mala o un frasco con tapa que permita la circulación de aire. Tampoco se deben lavar antes de almacenarlos, pues la humedad acelera el crecimiento del moho. Y si notas que la piel está blanda, con manchas o un olor raro, lo más seguro es desecharlos de inmediato. Algo tan simple como un buen hábito de conservación puede marcar la diferencia entre un condimento saludable y una fuente silenciosa de enfermedad. Cuarto alimento, el banano maduro un riesgo oculto cuando se guarda en la nevera. El banano es una de las frutas más queridas y consumidas en toda Colombia.
desde las cals de Cartagena hasta los mercados de Medellín. Está presente en el desayuno con avena, en las onces acompañado de queso fresco o como parte de un batido refrescante. Su bajo costo y su gran aporte de potasio lo hacen indispensable, sobre todo para los adultos mayores. Pero es beneficio puede convertirse en problema cuando se comete el error de meter los bananos maduros a la nevera. Esta fruta es extremadamente sensible al frío. Al refrigerarse, las enzimas naturales dejan de funcionar, la cáscara se anegra rápidamente y la pulpa se vuelve aguada, perdiendo su sabor dulce y fresco. Lo más preocupante es que, con las enzimas bloqueadas, se alteran los antioxidantes naturales del banano, generando compuestos inestables que en exceso pueden causar malestares digestivos, dolor abdominal, gases, náuseas e incluso espasmos en personas mayores o con problemas de hipertensión. Más de un paciente me ha contado que disfruta del banano frío porque refresca, pero luego sufre de distensión abdominal y tránsito irregular. Para los adultos mayores, esto no solo significa malestar estomacal, también implica cansancio, debilidad y riesgo de deshidratación. Además, al sacar los bananos del refrigerador, son más susceptibles de contaminarse con bacterias de otros alimentos guardados junto a ellos. La solución es sencilla. Los bananos maduros deben colgarse en un sitio fresco y ventilado, lejos de la luz directa. Nunca se deben refrigerar. Si están demasiado blandos, lo mejor es consumirlos de inmediato o aprovecharlos en preparaciones típicas, un batido con leche, un postre casero o un bizcocho de banano. Y si la cáscara está negra. La pulpa tiene mal olor o textura viscosa, lo más seguro es desecharlos. Quinto alimento, el pepino una trampa de bacterias si se conserva demasiado tiempo en frío. El pepino es otro ingrediente muy común en la mesa colombiana. Refrescante en las ensaladas, mezclado en jugos verdes o servido con limón y sal en las tardes calurosas de la costa. Su gran contenido de agua lo convierte en una opción ligra, perfecta para hidratar el cuerpo. Sin embargo, aquí surge el error. Muchas familias compran varios kilos, los lavan todos y los dejan almacenados en la nevera durante días. El pepino contiene más de un 95% de agua y su piel delgada lo hace muy frágil ante la humedad y el frío. Guardarlo demasiado tiempo en refrigeración acelera la aparición de bacterias y moho. Además de provocar que la pulpa pierda firmeza y se vuelva amarga. He visto casos de adultos mayores en Barranquilla que por costumbre consumían pepinos refrigerados y terminaban con problemas de diarrea, dolor abdominal y deshidratación. La recomendación es clara. Comprar la cantidad justa, guardarlos en un lugar fresco y seco, y consumirlos dentro de 2 o 3 días. Si ya presentan partes blandas o con manchas acuosas, es mejor no arriesgarse. El pepino, un riesgo oculto si se guarda demasiado tiempo en la nevera. En muchas casas de Bogotá y Medellín, el pepino es infaltable en las ensaladas, los jugos verdes o simplemente acompañado de limón y sal en las tardes calurosas. Su frescura lo hace muy apetecido. Sobre todo por los adultos mayores que buscan algo ligero y fácil de digerir. Sin embargo, cuando se guarda en la nevera por más de un día, empiezan a aparecer problemas invisibles. La cáscara del pepino sufre pequeñas fisuras microscópicas que no vimos, lo que abre la puerta a bacterias y hongos. Al poco tiempo, la textura se vuelve blanda. Aparece un olor extraño y el riesgo de contaminación aumenta. Lo más delicado es que, al consumir pepinos almacenados por demasiado tiempo y sin lavarlos bien, las bacterias pueden ingresar al sistema digestivo, causando diarrea, dolor abdominal y episodios de indigestión, especialmente en niños y adultos mayores con defensas bajas. Y si además se guarda al lado de carnes o pescados crudos sin protección, el peligro de contaminación cruzada se multiplica. La recomendación es clara, no mantener los pepinos refrigerados por más de 24 horas. Lo ideal es comprarlos en cantidades pequeñas, guardarlos sin lavar en un lugar fresco y seco, y enjuagarlos muy bien justo antes de consumirlos. La miel, el oro líquido, que se daña en el frío. En Colombia, la miel es considerada un regalo de la naturaleza. Se usa en infusions, se combina con tamales o se mezcla con limón para aliviar la garganta. También es valorada por sus propiedades para fortalecer el sistema inmune y mejorar la digestión. Pero mira la miel a la nevera es un error grave. A bajas temperaturas. La miel se cristaliza rápido, se endurece y cambia su consistencia natural. Este proceso no solo la vuelve menos agradable al gusto, sino que también puede alterar su equilibrio interno. Cuando la miel no ha sido bien filtrada o contiene pequeñas impurezas, el frío favorece la acción de levaduras y enzimas que generan fermentación. Aparecen burbujas, olores extraños e incluso un sabor parecido al del alcohol.
Peor aún, si el envase no es esterilizado, las condiciones de humedad y frío pueden activar esporas bacterianas capaces de producir toxinas dañinas para el hígado y el sistema digestivo. La solución, guarda la miel siempre en un frasco de vidrio bien tapado, en un lugar fresco y seco de la cocina, lejos de la luz directa. Nunca en la nevera, si la miel se cristaliza de manera natural, basta con colocar el frasco en un recipiente con agua tibia para que recupere su textura. Miel en la nevera, un era que puede ser mortal. En ciudades como Cartagena o Cali, muchos adultos mayores acostumbran guardar la miel en la nevera pensando que así se conservará mejor. Sin embargo, el frío puede alterar su naturaleza y convertir este oro líquido en un riesgo silencioso. Cuando la miel se expone a temperaturas bajas, se cristaliza, pierde sus propiedades antioxidantes y, si no está bien filtrada, favorece la proliferación de bacterias y toxinas peligrosas. El consumo prolongado de esta miel alterada puede provocar diarrea, náuseas, insomnio, fatiga persistente e incluso complicaciones graves en el sistema digestivo y respiratorio de personas vulnerables, como los niños y los adultos mayores. La solución es simple: conservar la miel en frascos de vidrio bien tapados, en un lugar fresco y seco de la cocina, lejos de la luz directa. La temperatura ideal está entre los 18 degrees C y 25 degrees C. Nunca refrigerarla. Ni siquiera en los días más calurosos del verano costeño. La carne cocida sin tapa, un foco invisible de bacterias. Otra práctica común en muchos hogares colombianos es meter a la nevera la carne ya cocida sin cubrirla. A primera vista parece inofensivo, pero en realidad es una de las principales causas de contaminación cruzada. Dentro del refrigerador, los jugos de alimentos crudos como palo, pescado o verduras pueden entrar en contacto con la carne cocida mal procida. Esto no solo altera su sabor, sino que también introduce bacterias dañinas al organismo. Además, en ambientes fríos y húmedos se generan compuestos químicos como nitrosáminas y HCA, asociados al aumento del riesgo de cáncer de estómago y colon cuando se consumen con frecuencia. Recuerdo a Don Ramiro, un vecino de Medellín de más de 70 años, que me contaba que por ahorrar, solía guardar la carne sobrante en la nevera y comerla varios días después. Poco tiempo después comenzó a sufrir de inflamación, gases, insomnio y dolor abdominal. Los análisis médicos confirmaron una alteración de la flora intestinal que tardó semanas en equilibrarse. La recomendación es clara: cualquier tipo de carne cocida debe almacenarse en recipientes herméticos de vidrio o plástico seguro para alimentos. Y sobre todo, consúmala dentro de las siguientes 24 a 48 horas. Dejarla expuesta en la nevera es abrir la puerta a un problema de salud silencioso pero muy serio. Usar recipientes herméticos, preferiblemente de vidrio, y mantener los alimentos cocidos lejos de los crudos es una regla de oro en cualquier cocina. Además, nunca se deberían guardar más de 24 horas y, si aparecen olores extraños o cambios de color, lo más prudente es desecharlos de inmediato. Con hallazgos tan sencillos como estos, evitemos que el refrigerador de casa se convierta en un enemigo silencioso. Recordemos que, aunque la nevera es un aliado indispensable en la vida moderna, no todo se conserva mejor en frío. Lo realmente importante es saber que si y que no debe ir al refrigerador. Tomates, papas, cebolas, ajos, bananos, pepinos, mil y carnes cocidas tienen cuidados específicos. En barrios de Cartagena, Medellín o Santa Marta, he visto como muchas familias, sobre todo aquellas con adultos mayores o niños pequeños, cometen errores de almacenamiento que terminan en visitas inesperadas al hospital. Un simple hábito, como dejar pepinos lavados por días en la nevera o guardar miel a baja temperatura, puede desencadenar problemas digestivos, infecciones y hasta enfermedades más graves en quienes tienen defensas débiles. Por eso siempre insisto: la cocina y la nevera son como un consultorio médico dentro del hogar. Si aprendimos a manejarlas con criterio, estaremos construyendo un escudo de protección para toda la familia. No basta con comprar alimentos frescos en la plaza o en el supermercado, la forma en que los guardamos y preparamos es incluso más determinante para la salud. En mi experiencia con pacientes mayores, he visto demasiados casos de complicaciones graves originadas en un detalle que parece insignificante. Un alimento recalentado varias veces, un recipiente mal tapado o un vegetal olvidado demasiado tiempo en el frío. Situaciones pequeñas que se convierten en grandes riesgos. Por eso, hoy quiero invitarlos a que me acompañen a descubrir las 5 reglas de oro de la cocina saludable. Principios básicos que nos permitirán preservar los nutrientes, prevenir enfermedades y asegurar que nuestra mesa colombiana, lina de arepas, tamales, sopas y frutas tropicales, siga siendo sinónimo de vida, energía y bienestar.
Uno de los errores más comunes que encuentro en las cocinas de nuestro país es guardar en el mismo espacio los alimentos crudos y los ya cocidos. En varias visitas a hogares en Cartagena y Medellín, la escena se repite. Carne cruda junto a verduras frescas, pescado recién comprado encima de una ensalada lista para la cena, todo en el mismo cajón de la nevera. Esa costumbre, aunque parezca práctica, es la raíz de la contaminación cruzada, responsable de diarreas, dolores abdominales e incluso intoxicaciones graves que ponen en riesgo a los más vulnerables, adultos mayores y niños. ¿Por qué es tan importante separar lo crudo de lo cocido? La carne, el palo y los mariscos siempre transportan bacterias naturales que, aunque invisibles, pueden ser muy peligrosas, Salmonella E. coli, Listeria o Campylobacter. En cambio, los alimentos ya cocinados son seguros porque el calor destruye esos microorganismos. Pero basta una gota de jugo de palo crudo cayendo sobre un plato de arepas con queso o una bandeja de sancocho ya preparado para que las gamins se propaguen rápidamente. Dentro de la nevera, aunque el frío frena su crecimiento, las bacterias no mueren, pueden en reposo hasta encontrar condiciones para multiplicarse. Recuerdo especialmente el caso de Doña Mercedes, una mujer de 72 años en Barranquilla, que terminó en urgencias con una intoxicación severa. La cosa, preparó un ajiaco casero usando palo cocido que había guardado en el mismo recipiente donde previamente había puesto muslos crudos sin lavarlos bien. Por una ocasión aparentemente pequeña, toda la familia sufrió vómitos, diarrea y debilidad durante días. Por eso mi recomendación es clara, clasifique siempre los alimentos. Las carnes, pescados y mariscos deben ir en recipientes cerrados, preferiblemente herméticos, separados de frutas, verduras y comidas ya preparadas. Nunca compare tablas o cuchillos entre crudos y cocidos sin desinfectarlos primero. Una pequeña precaución hoy puede evitar complicaciones enormes mañana. En la cultura colombiana, donde es tan común preparar sancochos, tamales o bandejas familiares para compartir, este detalle cobra aún más relevancia. Proteger la mesa significa proteger la vida. Los utensilios de cocina también deben tener su propio orden. Un jugo de cuchillos, tablas y colador solo para alimentos crudos y otro exclusivo para los ya cocidos o para las frutas y verduras listas para comer. Después de usarlos, lo ideal es lavarlos con agua caliente y dejarlos secar bien al aire. Al momento de organizar la nevera, los alimentos cocidos deben ir en la parte superior y los crudos en la parte inferior, para evitar que los jugos de la carne o el pescado contaminen platos ya preparados como una bandeja paisa, un ajiaco o un tamal. Con este cambio tan sencillo, reducimos hasta un 90% el riesgo de contaminación cruzada, algo vital para proteger la salud de nuestros adultos mayores, especialmente en épocas de calor intenso o cuando aumentan las enfermedades infecciosas. La segunda regla de oro, nunca volver a congelar un alimento que ya fue descongelado. En muchas casas de Medellín, Cali o Cartagena he visto la misma escena. Si saca un pedazo de carne o un filete de pescado del congelador, no se consume todo y lo que sobra se devuelve al congelador pensando que así se ahorra. Pero esa práctica es un error grave. ¿Por qué es tan riesgoso? Porque al congelar las bacterias no mueren, simplemente entran en reposo. En el momento en que el alimento se descongela, esas bacterias despiertan y empiezan a multiplicarse rápidamente, sobre todo en temperaturas entre 5 y 60 degrees C, donde pueden duplicarse cada 20 minutos. Si después volvimos a congelar el producto, las gamins no desaparecen, solo vuelven a dormir para activarse de nuevo en el siguiente descongelado. Este ciclo no solo multiplica el riesgo de enfermedades, sino que también altera la textura, el sabor y los nutrientes de los alimentos. Recuerdo el caso de Don Julián, un hombre mayor de Santa Marta, que me contó cómo solía comprar pargos y mallas en cantidad para ahorrar. Las descongelaba poco a poco, pero si no las consumía todos, las volvía a congelar. A la tercera vez el pescado estaba aguado con olor extraño, y después de comerlo terminó con un fuerte malestar estomacal que lo llevó a consulta médica. La enseñanza es clara, si descongelas, cocina todo. Lo que no veas a comer de inmediato, guárdalo ya preparado en la nevera por un máximo de 24 horas, pero nunca lo devuelvas al congelador crudo. Así no solo cuidas la salud, también conservas la verdadera calidad y sabor de nuestros alimentos colombianos. Es sabor extraño el estómago revuelto después de comer. Es una señal clara de que el alimento ya perdió su estructura natural y que las bacterias comienzan a multiplicarse, liberando toxinas dañinas. La forma más inteligente de conservar la comida es organizar desde el primer momento. Apenas compres carne, pescado o palo fresco en la plaza de mercado de Cartagena o Santa Marta, divídelos en porciones pequeñas justas para cada comida.
Quando veas a cocinar, descongelas unicamente lo que vas a usar es dia y evitas volver a congelar lo que sobra. El proceso correcto de descongelación debe ser en la parte baja de la nevera o sumergiendo el paquete en agua fría, nunca en agua caliente, porque esa práctica acelera el crecimiento de bacterias. Y si notas mala textura babosa o cambios de color. No lo pienses dos veces, bótalo. Más vale perder unos pesos que arriesgar la salud de los adultos mayores, quienes tienen un sistema inmune más débil y menos capacidad de defensa que en la juventud. La tercera regla de oro, no guardes los alimentos demasiado tiempo en la nevera. La nevera no es un cofre mágico que conserva la comida per siempre. En Colombia, muchas familias creen que basta con meter un sancocho, unas arepas sobrantes o un pedazo de pescado frito en el refrigerador para mantenerlo bueno por semanas. Pero la verdad es que el frío solo retrasa el deterioro, no elimina bacterias ni hongos. El compartimento de refrigeración, que suele estar entre 2 y 5 degrees C, y el congelador, que ronda los 1 degrees C. Únicamente frenan un poco el proceso de descomposición. Con el tiempo, aunque la comida se ve bien por fuera, por dentro puede estar contaminada. Cada vez que abrimos y cerramos la nevera, el aire húmedo entra y crea el ambiente perfecto para que los microorganismos se activen. Incluso los alimentos bien empacados pueden absorber humedad y dañarse. Por eso, las sobras de bandeja paisa, pescado sudado o verduras cocidas deben consumirse máximo en 48 horas. Si pasan más días, el riesgo de intoxicación aumenta silenciosamente. Cuando los alimentos se guardan demasiado tiempo, los microorganismos empiezan a multiplicarse y liberan toxinas invisibles como enterotoxinas, aflatoxinas o nitrosáminas, que pueden provocar intoxicaciones, diarreas crónicas e incluso aumentar el riesgo de cáncer. Recuerdo un caso muy triste en Medellín. Doña Carmen, una abuela de 72 años, solía guardar su sancocho de pescado en la nevera por casi una semana porque todavía olía bien. El día que lo recalentó y comió, terminó con un dolor abdominal intenso y diarrea por varios días. Al revisarlo, se comprobó que el guiso estaba contaminado con toxinas acumuladas. Desde entonces, ella misma reconoce que ahora comida salió más caro en Salud. Consejo práctico para conservar los alimentos de manera segura. Las carnes, pescados y mariscos solo deben permanecer en el refrigerador 1 o 2 días. Si se congelan, lo ideal es consumirlos dentro de un mes. La comida preparada, como frijoles, arroz con pollo o carne guisada, se debe consumir en máximo 24 horas. Si pasan 2 días, no es recomendable volver a comerla. Las frutas y verduras frescas como tomate, aguacate o pepino deben usarse en un plazo de 2 a 3 días. Si se marchitan o se ponen blandas, lo mejor es desecharlas. Siempre guarda las sobras en recipientes herméticos y con fecha marcada. Si notas un olor extraño, cambio de color o textura babosa, no lo consumas. Nunca metas un plato caliente directamente a la nevera. Espera que se enfríe a temperatura ambiente para no alterar el clima interno y favorecer el crecimiento de bacterias. La nevera es un lugar de reposo temporal, no un almacén eterno. Un descuido o un poco de pereza puede costar caro en salud para ti y tu familia. Cuarta regla de oro. Prefiere métodos de cocción como hervir o cocinar al vapor en lugar de freír o sofreír en exceso. En muchas casas colombianas, es común preparar fritos como empanadas, arepas rellenas o patacones porque son sabrosos y apetitosos. Sin embargo, en adultos mayores estas preparaciones cargadas de aceite aumentan el colesterol, favorecen la obesidad y la diabetes. Y al someter los aceites a altas temperaturas se generan sustancias nocivas que dañan el hígado, los riñones y el corazón. En cambio, al cocinar al vapor o hervir, los alimentos se cuecen de forma uniforme, conservan mejor las vitaminas y minerales, y no producen los compuestos tóxicos del aceite recalentado. Además, el sabor se mantiene más natural y ligero, ideal para la digestión de los abuelos y abuelas. Al cocinar con agua o al vapor, los alimentos conservan mejor sus vitaminas y minerales, sin generar compuestos dañinos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos o la acrilamida, que aparecen con las frituras y las parrilladas a temperaturas muy altas. Además, los platos al vapor quedan más suaves, fáciles de digerir y ligeros para el estómago, ideales para los adultos mayores que suelen tener dientes débiles, digestión lenta, gases o estreñimiento. En cambio, las frituras frecuentes, sobre todo cuando se reutiliza el aceite o se cocina a fuego muy alto, producen grasas trans y radicales libres que aumentan el riesgo de cáncer de hígado y colon, así como daños al sistema nervioso. También elevan el colesterol malo, favorecen la arteriosclerosis, los accidentes cerebrovasculares y la hipertensión.
incluso is gusto por lo tostadito o la carne asada hasta quequed dorada puede perso sabroso, pero es mucho más dañino que un simple sudado, un caldo o una preparación al vapor. Recomendations prácticas para cada comida. Prefiere cocinar al vapor o hervir verduras, pescado o carnes magras. Evita añadir demasiada sal o condimentos fuertes, resulta el sabor natural de los alimentos. Si deseas sofrer, hazlo de manera rápida y con poco aceite saludable, como el de oliva o soya, nunca utilices aceites viejos. Evita freír en abundante grasa y no consumas las partes quemadas o negras. Engaizos u alas. Limita el uso de azúcar, colorantes o manteca animal. Una dieta sana para los mayores debe estar llena de colores, el verde de las verduras, el blanco del pescado, el amarillo del maíz o los cereals. Todos conservan su esencia gracias a una preparación sencilla pero cuidadosa como el vapor o el hervido. Como dicen nuestros abuelos en Colombia, quincum lidro vive más y mejor. Esa sabiduría sigue siendo vigente hoy. Quinta regla de oro, revisar y limpiar la nevera cada semana, el último escudo de defensa para la salud del hogar. Muy pocas familias en Cartagena o Santa Marta son conscientes de que, aunque la nevera es una aliada indispensable, si no se limpia y organiza puede convertirse en un foco silencioso de bacterias. Por muy cuidadosos que seamos al escoger la comida, si la nevera, el corazón de la cocina, no se limpia con frecuencia, todo es esfuerzo se pierde. La nevera puede convertirse en el escondite perfecto de bacterias y mojos cuando la descuidamos. ¿Por qué es tan importante limpiarla seguido? Cada día, nuestras manos, los impactos de alimentos frescos, las verduras del mercado, las carnes y hasta los sobrados del almuerzo van dejando microorganismos en las bandejas y paredes de la nevera. En solo 1 o 2 semanas, esas bacterias pueden multiplicarse varias veces, adherirse a las cajones y contaminar otros alimentos. Los hongos crecen con fuerza en los compartimentos húmedos, generando malos olores y aumentando el riesgo de alergias y intoxicaciones, sobre todo en los adultos mayores y en los niños. Señales de alerta de que tu nevera necesita limpieza. Olor desagradable a la brela. Aunque la comida no esté dentro de la fecha de consumo, manchas de mojo o agua acumulada en la bandeja de verduras o en el congelador, los alimentos se dañan más rápido de lo normal. Presencia de residuos pegajosos o manchas en las paredes y gavetas. Recomendaciones prácticas para la limpieza. Una vez por semana, vacia la nevera y revisa las fechas de caducidad. Bota todo lo que esté vencido o tenga cambios de olor, color o textura. Limpia las superficies con un paño humedecido en agua tibia o con una mezcla suave de agua y vinagre blanco. Evita químicos fuertes que dejen olores dentro de la nevera. Después de limpiar, deja la puerta abierta entre 10 y 15 minutos para que se seque bien antes de volver a organizar la comida. Coloca los alimentos cocidos en la parte superior, los crudos en la parte inferior y las frutas y verduras en cajones separados. No olvides revisar la goma de la puerta, que suele acumular humedad y bacterias. Tip adicional de organización. Cuando guardas la compra, coloca los productos más antiguos adelante y los nuevos atrás. Así evitarás que la comida se quede olvidada y se dañe. Evitemos llenar la nevera como si fuera una bodega. Lo ideal es comprar solo lo necesario para 2 o 3 días, así los alimentos se conservan mejor y reducimos el riesgo de que se dañen. Una nevera limpia y ordenada no solo mancha la comida fresca, sino que es la última barrera de protección para la salud de toda la familia. Es un acto silencioso de cuidado que, estoy convencido, debe estar en la lista de prioridades de quienes se encargan del hogar, sobre todo si conviven con personas mayores. En conclusión, basta con seguir 5 principios sencillos pero valiosos. Separar lo crudo de lo cocido, nunca volver a congelar lo que ya fue descongelado, no acumular alimentos por demasiado tiempo, preferir preparations al vapor o hervidas en lugar de frituras y limpiar la nevera cada semana. Con solo esos hábitos, ya estarás levantando un muro de protección sólido para el bienestar de todos en casa. Los más vulnerables, los abuelos, los niños, se benefician directamente de estas prácticas, que no requieren medicamentos costosos ni tratamientos complicados. Como médico y como vecino de Cartagena. Siempre me repito a mí mismo y a quienes acompaño. Prevenir la enfermedad es una tarea diaria que comienza en los detalles más pequeños de la cocina. Cada vez que revisamos las fechas de los productos o pasamos un paño húmedo por los cajones de la nevera, estamos sembrando salud para el futuro. No esperemos a que aparezca la enfermedad para reaccionar. Muchas veces, un descuido tan simple como guardar mal una comida o recalentar un plato viejo puede echar a perder años de esfuerzo en cuidar el cuerpo. En la vida moderna, con tantas prisas y compromisos, muchas familias han dejado de mirar la cocina como un lugar de unión y la ven solo como un espacio para salir del paso.
why hizo izan era. La mesa en casa. Con platos sencillos pero bien preparados, puede seguir siendo un momento de alegría y efecto. Descuidarla en cambio convierte hábitos aparentemente inofensivos en trampas silenciosas que poco a poco deterioran la salud, especialmente de quienes más necesitamos proteger. A veces no nos damos cuenta del impacto real que tienen los pequeños hábitos en la cocina de cada día. En mis años de experiencia he visto a muchos pacientes, sobre todo adultos mayores en Cartagena y Medellín, terminar en el hospital por descuidos aparentemente insignificantes al preparar sus alimentos. Phrases como yo siempre lo he hecho así no pasa nada, o en todas las casas es igual si repiten mucho. Sin embargo, la consecuencia es seria. Problemas de salud, angustia para la familia y una vez que se vuelve más frágil de lo necesario. En esta parte quiero detenerme en 4 errores muy comunes. Explicar por qué son peligrosos y dar consejos prácticos para que cualquiera, por ocupado o confiado que esté, reflexione y cambie antes de que se tarde. El primer error es reutilizar el aceite de cocina una y otra vez. Es aceite que usamos para freír arepas, empanadas, patacones o incluso un pedazo de pescado, muchos lo guardan en una botella para no desperdiciar. El problema es que, aunque no huele mal ni se ve oscuro, ya está cargado de compuestos dañinos. Cuando el aceite se somete a temperaturas altas, más de 180 degrees C, sus moléculas cambian y se forman sustancias como grasas trans, peróxidos y radicales libres. Estos no solo aceleran el envejecimiento celular y afectan la memoria, sino que también aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas hepáticos y, en el peor de los casos, cáncer. He tenido pacientes en Barranquilla que me cuentan orgullosos como lograban rendir una botella de aceite por semanas, friendo varias veces el mismo líquido. Al principio no sienten nada, pero luego aparecen la gastritis, los mareos, la presión alta y la debilidad general. Todo por es ahorro que al final sale demasiado caro. Backhand index pointing right la recomendación clara, el aceite para freír debe usar solo una vez. Mejorar priorizar la cocción al vapor, al horno o hervida, que conservan nutrientes y evitan la producción de estas toxinas invisibles. El sabor puede ser distinto, pero el beneficio para la salud es enorme. El sistema inmunológico en la vejez es mucho más frágil de lo que creemos. Recuerdo a doña Mercedes, una mujer de 68 años de Cartagena, que durante décadas acostumbraba guardar el aceite usado de las frituras para ahorrar. Después de muchos años, fue diagnosticada con cáncer de hígado en estado avanzado. Su familia con lágrimas en los ojos. Me preguntaba si la enfermedad era hereditaria. La verdad es que no. La cosa principal fue la acumulación de toxinas derivadas del hábito cotidiano de reutilizar aceite. Backhand index pointing right my consejo es claro. Cada vez que fría arepas, empanadas o patacones, yo solo la cantidad justa de aceite y nunca lo devuelvo a la botella para reutilizar. El aceite usado a altas temperaturas debe desecharse. Como excepción, se podría emplear una sola vez más en un guiso rápido y a fuego bajo, siempre y cuando no tenga olor extraño, no haya cambiado de color ni se vea espeso. Lo ideal, especialmente para los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, es preferir las preparaciones al vapor, hervidas o asadas con poco aceite. Segundo era, seguir cocinando con olas de aluminio y sartenes antiadherentes deteriorados. Lo que alguna vez fue un aliado en la cocina, con el tiempo puede convertirse en un enemigo silencioso. En muchos hogares colombianos todavía se usan las mismas olas y sartenes de hace 20 o 30 años, rayados, con el fondo gastado o con el recubrimiento antiadherente pelado. El peligro está en que esos recubrimientos liberan compuestos como FOA y PTFE cuando se exponen al calor, contaminando los alimentos. A la larga, estas sustancias pueden acumularse en el organismo, afectar el sistema hormonal, dañar hígado y riñones e incluso aumentar el riesgo de cáncer. En el caso del aluminio, cuando entra en contacto con comidas ácidas como el jugo con tomate o las sopas con limón, libera iones que poco a poco dañan el sistema nervioso, deterioran la memoria y afectan las funciones cognitivas. En Santa Marta atendía Don Alvaro, un hombre de 72 años que presentaba temblores y olvidos frecuentes. Su familia pensaba que era cosa de la edad. Pero tras revisar su rutina descubrimos que cocinaba todos los días en una ola de aluminio vieja y ralada. Backhand index pointing right recomendación práctica. Revisa sus utensilios de cocina. Si están rayados o desgastados, es mejor reemplazarlos por olas de acero inoxidable, barro tradicional o utensilios de vidrio y cerámica. No es un gasto, es una inversión en salud. Al revisar los hábitos alimenticios de Don Ernesto,
un professor jubilado de Medellín, descubrimos que levaba más de 20 años cocinando diariamente en la misma olla de aluminio gastada, preparando sopas de tomate y sancochos con bastante sal. Los especialistas concluyeron que probablemente la acumulación de aluminio en su organismo había superado los límites seguros, afectando su memoria y funciones cognitivas. Backhand index pointing right recomendación clara. Revise periódicamente sus olas y sartines. Si están rayados, deformados o con la capa antiadherente pelada, cambilos de inmediato. Evite cocinar alimentos ácidos o muy salados en olas de aluminio. Priores utensilios de acero inoxidable, barro, vidrio o cerámica de buena calidad. Hoy nunca use cuchillos o estropajos metálicos que dañan las superficies antiadherentes. Invertir en utensilios seguros es invertir en la salud de toda la familia, especialmente de los adultos mayores. Tercera, comer alimentos quemados o muy tostados. Quien no disfruta de una arepa doradita al borde, una costilla asada con partes chamuscadas o unas papas fritas crujientes y doradas. Aunque son irresistibles, estos alimentos esconden un riesgo silencioso. Cuando se cocinan a temperaturas superiores a 200 degrees C, sobre todo frituras y asados, en la superficie de los alimentos se generan compuestos tóxicos como hidrocarburos aromáticos policíclicos, PA, aminas heterocíclicas, HCA y acrylamídas. La Organización Mundial de la Salud ya los ha catalogado como potencialmente cancerígenos. Con el tiempo, estos compuestos pueden acumularse en el hígado, el estómago y el colon, alterando el ADN de las células y elevando el riesgo de cáncer digestivo, además de provocar inflamaciones crónicas y daño hepático. Recuerdo el caso de Doña Clara, una mujer de 65 años de Barranquilla, que toda la vida disfrutó de la carne asada bien tostada. Cuando fue diagnosticada con cáncer gástrico, confesó entre lágrimas que nunca imaginó que es hábito tan común pudiera ser tan dañino. Backhand index pointing right consejo práctico. Disfruta las carnes y frituras, pero siempre en su punto, sin llegar a quemarlas. Prefiere las preparations al vapor, al horno a baja temperatura o hervidas. Y si quiere un sabor distinto, puede usar hierbas aromáticas como cilantro, oregano o laurel, que realzan el gusto sin necesidad de exponer los alimentos a fuego excesivo. Muchos saben del daño, pero cuando el cuerpo ya pasa factura es imposible retroceder el tiempo. Backhand index pointing right recomendación. Evite comer las partes chamuscadas o tostadas de la carne, el pescado, las arepas o las papas fritas, aunque huelen apetitosas. Cocinen siempre a temperatura moderada sin freír ni asar demasiado. Priores preparations como sopas, sancochos, guisos a fuego lento o al vapor. Si quiere variar, puede usar el horno o una freidora de aire, pero controlando el calor y el tiempo. Cuarto era, combinar mal los alimentos y una comida sana puede convertirse en un riesgo. En Colombia la mesa es rica y variada, bandeja paisa con frijoles y chicharrón, sancocho con plátano y carne, tamales acompañados de arepa, o costumbre de servir muchos platos al mismo tiempo en reuniones familiares. Pero no todas las combinaciones son saludables. Carne roja con encurtidos o alimentos fermentados. El nitrito de estos productos reacciona con los aminoácidos de la carne, formando nitrosáminas, compuestos que aumentan el riesgo de cáncer de hígado y estómago. Frutas ácidas justo después de comer. Naranja, piña, maracuyá o toronja, al ingerirlas inmediatamente después del almuerzo, alteran las enzimas digestivas, producen llenura. Gases y dificultan la absorción de nutrientes en adultos mayores. Huevo con leche de soya. Ciertas enzimas del frijol de soya interfieren con la digestión de la proteína del huevo, disminuyendo su valor nutricional y provocando distensión abdominal. Exceso de fritos con encurtidos o ajíes. Aumenta la acidez gástrica, daña las enzimas digestivas y favorice problemas como hígado graso. Gastritis o desequilibrio metabólico. Un caso real, Don Ramiro, un pensionado de Cali, asistió a una fiesta familiar donde servían asados grasosos con arepas fritas, ají picante y frutas cítricas de postre. Esa misma noche terminó en urgencias con dolor abdominal y diarrea intensa. Fue la prueba más clara de que esta una comida festiva puede convertirse en un enemigo silencioso si no se combinan bien los alimentos. Backhand index pointing right recomendación final. Si va a disfrutar de encurtidos o arepas con vegetales fermentados, hágalo al menos 3 horas después de consumir carne roja. Las frutas como piña, naranja o maracuyá no deben comerse justo después del almuerzo. Lo ideal es esperar entre 30 y 60 minutos. Evite combinar huevo con leche de soya en el mismo desayuno, pues disminuye la absorción de nutrientes. Prefiere comidas sencillas y balanceadas, con pocos platos a la vez, para no sobrecargar la digestión.
a veces. Por ahorrar unos minutos o por seguir costumbres de toda la vida, convertimos sin darnos cuenta la mesa familiar en un risco para la salud. Y en los adultos mayores, cuya fortaleza es más frágil, un era pequeño puede traer consecuencias enormes. Como médico que ha acompañado a tantas familias en Cartagena y Medellín. Siempre insisto, la prevención comienza en los gestos más simples de la cocina, no reutilizar aceite viejo, cambiar las olas desgastadas por utensilios seguros, evitar la tentación de lo tostadito que es rico pero daña el hígado, comer con equilibrio y moderación, la salud nace de lo pequeño de esos hábitos cotidianos en el corazón del hogar, la cocina. Y antes de despedirnos, le invito a dejar en los comentarios un compromiso personal, que habito va a cambiar usted desde hoy, cuando lo escribimos, lo recordamos mejor y convertimos la intención en acción. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Folded hands. Les deseo a todos y todas mucha salud, serenidad y alegría en cada comida y en cada instante de la vida diaria. Sparkles, nos vemos en la próxima entrega con más consejos para vivir felices y saludables.